para las lesiones mamarias B3 de potencial maligno incierto. Los objetivos de la clase va a ser reconocer los diferentes tipos de lesiones de mama con potencial maligno incierto y su diagnóstico anatomopatológico, describir los principales hallazgos radiológicos de las lesiones B3 y revisar las recomendaciones actuales sobre el manejo de cada lesión y su seguimiento posterior. La utilización de agujas de corte y de sistema al vacío para las biopsias percutáneas guiadas por imágenes es una práctica establecida en el diagnóstico inicial de este tipo de lesiones mamarias sospechosas. Y de acuerdo a los hallazgos, según las guías, se puede clasificar desde el punto de vista de la histología a este tipo de lesiones en 5 categorías diferentes. B1, tejido normal mamario, B2, benigno, B3, benigno con potencial de maligno incierto, que es la que vamos a desarrollar, B4, sospechoso de malignidad, aunque no concluyente, y dentro de la categoría B5, positivo de malignidad. Sin embargo, pueden coexistir entre sí diferentes entidades de este grupo B3. Con respecto a la definición, tenemos que las lesiones B3 constituyen un grupo heterogéneo de lesiones mamarias que pueden asociarse a la presencia de atipia. Son indicadores de riesgo de malignidad, lo que se interpreta que aumentan el riesgo de aparición de nuevas lesiones malignas, ya sea homolaterales o contralaterales. Se considera precursores no obligados que aumentan el riesgo de cáncer de mama, que significa que pueden degenerar no necesariamente en lesiones malignas, tales como carcinomas ductales in situ o invasivos. Presentan una expresión imagenológica diversa y un upgrade a lesiones malignas luego, generalmente, de la exéresis quirúrgica, representando entre un 10 a un 35%. Con respecto a los determinantes de la subestimación o upgrade, debemos tener en cuenta distintos factores como son el calibre de la aguja, el tamaño de la lesión, el número de muestras, la presencia o no de atipia y la correlación radiopatológica. Históricamente, este tipo de lesiones, su recomendación era la biopsia o exéresis quirúrgica. Sin embargo, durante la última década ha habido una tendencia hacia la realización de procedimientos de intervención terapéuticos mínimamente invasivos que se ha visto que presentan similares resultados. En los últimos consensos europeos que se han publicado recomiendan la utilización de un sistema asistido por vacío, que es lo que vimos al principio, que es una técnica en la que se utiliza un dispositivo que combina aspiración con vacío con una aguja de un grosor que varía desde 7 a 12 G, que permite obtener muestras de la lesión de la mama de mejor calidad, mayor distancia respecto del sitio blanco y un volumen importante, por lo menos de 4 gramos. Esto llevó a que la extirpación de la lesión imagenologica residual presentara la misma predicción diagnóstica terapéutica de la cirugía, obviamente con claros beneficios como son los de, en ciertos casos, evitar un procedimiento quirúrgico y los costos de la atención médica. Sin embargo, el manejo y la práctica varía internacionalmente, aunque existe esta tendencia universal de un manejo conservador como alternativa a la cirugía. Vamos a ver en el resto de la clase el manejo y las recomendaciones en cada tipo de lesión B3. Con respecto a esto de cuando hablamos de la subestimación histológica, nos referimos al porcentaje de casos diagnosticados inicialmente como B3 que tras la decisión quirúrgica completa revelan ser un carcinoma ductal in situ o un carcinoma invasor. Por lo tanto, el reto de la biopsia inicial es tener en cuenta que solo capturan la fracción del tejido y el desafío clínico no es solo tratar lo que vemos, sino anticipar y diagnosticar definitivamente lo que podría estar oculto. A su vez, en relación con su distinto potencial maligno, este tipo de lesiones se subdividen en lesiones B3A, que son lesiones esencialmente benignas sin atipia. Vamos a mencionar la cicatriz radial o lesión esclerosante compleja, las lesiones papilares sin atipia, papiloma intraductal, lesiones fibroepiteliales con estroma celular como el tumor filodes
y lesiones mucinosas tipo mucosele. En el otro grupo tenemos las lesiones B3B, que son lesiones con atipia epitelial, y mencionamos a la hiperplasia ductal atípica, a la atipia de epitelio plano, la neoplasia lobulillar, que comprende a la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ, y por último las lesiones B3A, pero con atipia. Vamos a comenzar con la primera, que es la hiperplasia ductal atípica. Es una de las lesiones más frecuentes junto con las lesiones papilares, está presente alrededor del 3 al 4% de las biopsias. El hallazgo más común son las microcalcificaciones por mamografía, generalmente amorfas, agrupadas o regionales. También se puede ver como una masa o asimetría de densidad. Por ecografía, como una masa o área hipoecoica mal definida, y en la resonancia, variado también como un realce de tipo masa o tipo no masa. Bien, acá tenemos un ejemplo donde vemos un grupo de microcalcificaciones finas, lineales y finas pleomórficas a nivel del cuadrante superexterno de mama izquierda. BIRAT 4B, se hace la biopsia, se obtienen cilindros donde se pueden ver microcalcificaciones y los hallazgos anatomopatológicos dieron lugar a una hiperplasia ductal atípica. Con respecto a la patología, hace referencia a una proliferación intraductal epitelial neoplásica de bajo grado, y hay un criterio diagnóstico cualitativo y otro cuantitativo. Con respecto al cualitativo, hace referencia a esta atipia de bajo grado con núcleos monomorfos, bordes membranosos claros y arquitectura adenoide endoluminal secundaria. Y el criterio diagnóstico cuantitativo habla de la restricción a una unidad ductal lobulillar terminal menor a 2 milímetros de extensión máxima. Que esto nos sirve, este tamaño, para hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma ductal in situ, donde la restricción a la unidad ductal lobulillar terminal del carcinoma ductal in situ es mayor a 2 milímetros. Con respecto al manejo, ya sea tras la biopsia de aguja gruesa o biopsia asistida por vacío, si son lesiones menos de 15 milímetros, la indicación es la excisión quirúrgica, y si son lesiones menos de 15, se puede considerar la excisión asistida por vacío, la exéresis, por este sistema. Cuando hablamos de nuevo con los indicadores de riesgo de malignidad, mencionar es la atipia epitelial plana. Está presente en el 5% de las biopsias. El hallazgo más común son las microcalcificaciones de tipo amorfas por mamo. En la ecografía también se suele ver como una masa hipocogénica irregular. Y como ejemplos tenemos una asimetría de densidad focal asociada a microcalcificaciones amorfas a nivel del cuadrante infraexterno de mama izquierda, también categorizada como BIRAT 4B. Por ecografía se visualiza una imagen nodular hipoecogénica de márgenes no circunscritos, en este caso en hora 12 de mama derecha, también B4. Ahí vemos las microcalcificaciones de la mamografía obtenidas por el sistema de vacío, y tanto por la biopsia por eco como por la biopsia por suros dio un resultado de atipia epitelial plana y cicatriz radiada. Con respecto a la patología, se habla de una alteración del epitelio de la unidad ducto lobulillar terminal con atipia citológica de bajo grado y arquitectural no compleja, con perfiles genéticos e inmunohistoquímicos similares a los que se hallan en el carcinoma ductal in situ y el carcinoma ductal invasor de bajo grado. Coexiste frecuentemente con el carcinoma tubular y el carcinoma ductal in situ de bajo grado, así como también puede coexistir con la neoplasia lobulillar clásica. Por eso hablamos de esta coexistencia de diferentes entidades. Con respecto al manejo, tras la biopsia con aguja gruesa o asistido al vacío suros, vamos a hablar de una vigilancia si no está en asociación la atipia epitelial plana con hiperplasia ductal atípica y no está en asociación con microcalcificaciones residuales.
Sin embargo, si está concomitante con la hiperplasia ductal atípica, microcalcificaciones residuales o existe una discordancia radiopatológica, se va a la excisión quirúrgica o la exéresis asistida por vacío por Suros. Luego de la infravaloración, los porcentajes que hablamos de las biopsias. Luego tenemos la neoplasia lobulillar. Esta entidad incluye a la hiperplasia lobulillar atípica y al carcinoma lobulillar in situ clásico. Con respecto a esta entidad, raramente produce síntomas clínicos o signos mamográficos por sí misma, suele ser un hallazgo incidental al biopsiar otra lesión, por ejemplo, microcalcificaciones adyacentes. Presenta una multicentricidad del 60-80% y está presente alrededor del 0,5 a 3% de las biopsias. La decisión de excisión quirúrgica depende críticamente de la variante histológica de la neoplasia lobulillar, ya sea clásica versus pleomórfica, y de la concordancia radiopatológica de la lesión objetivo principal. Acá tenemos un ejemplo. El hallazgo más común va a ser por las microcalcificaciones. En este caso se observan microcalcificaciones finas pleomórficas que se extienden en un área aproximada de 32 milímetros en el cuadrante superexterno, mama derecha, caracterizado como BRAF 4B. Hay que tener en cuenta que por ecografía no logran ser visualizados este tipo de entidad y por resonancia magnética generalmente se presenta como un realce de tipo no masa. Respecto a la patología, constituye una proliferación de células monomorfas con atipia nuclear mínima que carecen cohesión y frecuentemente presentan vacuolas citoplasmáticas. El riesgo relativo al desarrollo de cáncer representa para la hiperplasia lobulillar atípica entre un 4 al 5%, mientras que para el carcinoma lobulillar in situ entre un 8 al 10%. El upgrade va a ser un 12% para la hiperplasia lobulillar atípica y un 22% para el carcinoma lobulillar. Y la diferencia cuando hablamos de la hiperplasia y del carcinoma es del compromiso del acino de la unidad ductal lobulillar terminal. Si es menos del 50%, hablemos de hiperplasia, y si es más del 50% del compromiso del acino, el carcinoma lobulillar in situ. Con respecto al manejo, tenemos vigilancia si obtenemos por biopsia la lesión sin lesión residual por imagen, y vamos a tener que si presenta, en el caso por imagen, lesión residual o existe una discordancia radiopatológica, la excisión quirúrgica. Esto siempre se va a aplicar cuando no se trate de los subtipos pleomórficos flóridos o con comedonecrosis, que esos ya pasan a lesiones, a ser categorizado lesiones B5. A continuación tenemos la cicatriz radial y la lesión esclerosante compleja. El hallazgo más común en este caso son las distorsiones con centro radiolúcido por mamografía con tomosíntesis y también puede estar asociada a microcalcificaciones. Por ecografía, este tipo de lesiones se pueden visualizar como una masa hipoecoica irregular con márgenes indefinidos o una área focal de sombra sin masa asociada. Y por resonancia magnética, ya sea una masa de márgenes irregulares o un realce tipo no masa. Como ejemplo, tenemos en este caso una distorsión tisular palpable a nivel del cuadrante superexterno asociada a microcalcificaciones de mama derecha categorizada como BRAF 4. Se hace una punción bajo esterotaxia y da a la anatomía patológica una lesión esclerosante compleja relacionada a cicatriz radiada, y en la pieza quirúrgica finalmente una hiperplasia columnar atípica más carcinoma lobulillar in situ. Con respecto a la patología, configura una configuración estrellada con un núcleo fibroelástico central y estructuras glandulares atrapadas periféricamente y quistes orientados radialmente. Se asocian a calcificación y adenosis esclerosante, y la cicatriz radiada suele ser más compacta, en menos a 10 milímetros,
versus a la lesión esclerosante, que suele ser mayor a 10 milímetros y son más desorganizadas. Y se pueden asociar, como vimos en este caso anterior, ya sea con carcinoma ductal in situ o carcinoma ductal invasor en un 0 al 34%. Bueno, ahí tenemos la imagen de histológica. Y con respecto al manejo, tras la biopsia, si tenemos lesiones sin atipia, la exéresis puede ser asistida por vacío. En cambio, si tenemos lesiones con atipia, la escisión es quirúrgica. Y en casos seleccionados, menos de 5 milímetros, considerar aquellas lesiones con atipia menos de 5, la escisión asistida por vacío. Luego tenemos el papiloma intraductal. El hallazgo más común en mamografía son las microcalcificaciones agrupadas en un 25% de tipo finas pleomórficas. En la ecografía se puede ver como un nódulo intraductal con pedículo vascular y en la resonancia como nódulos bien circunscriptos y con realce, o masas irregulares asociadas a dilataciones ductales. Estas lesiones pueden ser, si son únicas, de ubicación central, y si son múltiples, suelen ser periféricas. Acá tenemos ejemplos de mamografía en proyección craneocaudal y oblicua, donde se observa un nódulo retroareolar bien circunscripto en la mama derecha. Después tenemos por ecografía que se visualiza una lesión quística compleja retroareolar localizada muy en proximidad al pezón y a los ductos retroareolares y a la piel. Presenta un polo sólido y los hallazgos son sugestivos de lesión papilar. Otro ejemplo, en este caso, es un nódulo también intraductal, oval hipocogénico, de márgenes circunscriptos, pero con señal Doppler intralesional en aproximadamente en hora 6 de mama izquierda, y la biopsia dio como resultado lesión papilar sin signos de atipia. Con respecto a la patología, es una arquitectura papilar que comprende núcleos fibrovasculares cubiertos por epitelio luminal benigno con mioepitelio asociado. Puede asociarse a la hiperplasia ductal atípica y tener progresión a carcinoma ductal in situ o carcinoma ductal invasor. Lesiones sin atipia ni hiperplasia ductal atípica asociada pueden presentar menos del 10% de progresión de malignidad. Sin embargo, aquellas lesiones con atipia o asociada a hiperplasia ductal atípica, la progresión a malignidad representa entre un 27 o un 36%. Con respecto al manejo, en casos de alta sospecha se recomienda la biopsia con asistida al vacío Suros, y las lesiones sin atipia se pueden tratar con este sistema. Sin embargo, aquellas con atipia o la hiperplasia ductal atípica asociada es la excisión quirúrgica. Por último tenemos el tumor Phyllodes, que es una neoplasia fibroepitelial rara que representa el 2% de los tumores de la mama. Presenta como patología dos variantes, la benigna y borderline B3, y si ya tiene su variante maligna es clasificada dentro de la categoría B5. Y siempre ante esta etiología se recomienda márgenes de excisión amplio, ya que el riesgo de recurrencia se correlaciona con el tamaño y el tipo de tumor. En cuanto al manejo, tenemos que actualmente las recomendaciones de excisión quirúrgica más aceptadas son lesiones fibroepiteliales mayores a 3 centímetros, crecimiento significativo y confirmación histológica del tumor Phyllodes. El riesgo de infravaloración también por las biopsias y la diferencia entre la aguja gruesa y por biopsia por Suros. Acá tenemos un ejemplo. En las proyecciones craneocaudal y oblicua de mama derecha vemos una masa de bordes bien circunscriptos en la mama derecha. Después tenemos por ecografía que corresponde con una masa bien circunscripta, hipoecoica y heterogénea.
y ante la biopsia guiada, los hallazgos de anatomía patológica son concordantes con tumor filoides maligno. Haciendo un resumen del algoritmo de manejo clínico, lo separamos en vía de alto riesgo, que son aquellas lesiones con atipia, y la vía de bajo riesgo, que son sin atipia. Tanto las lesiones B3 diagnosticadas, ya sea por biopsia con aguja gruesa o vacío con presencia de atipia severa o discordancia, en el caso de hiperplasia ductal atípica, lenioplasia billar con características pleomórficas y cualquier lesión B3 con discordancia, todas estas van a decisión quirúrgica. La cirugía sigue siendo mandatoria cuando la probabilidad de su estimación supera los umbrales de seguridad percutánea. Y con respecto a las vías de precisión sin atipia o de bajo riesgo, acá se hace hincapié en la utilización de la escisión con biopsia asistida por vacío, y van a ser en los casos de atipia epitelial plana pura, el papiloma benigno menor a 1,5 centímetros y la cicatriz radiada sin atipia. Tras la exéresis completa y la confirmación de ausencia de malignidad por suros, el seguimiento radiológico sería anual. Y recordar que siempre que la lesión residual postbiopsia sea mayor a 2,5, la posibilidad de este tipo de procedimiento con la exéresis asistida al vacío queda excluida. A tener en cuenta cuando hablamos de la exéresis de asistido por vacío, siempre se debe dejar ante la biopsia inicial un clip de marcación, y cuando se realiza la exéresis por suros, se extraiga ese clip colocado previamente y se marque el sitio de exéresis con un nuevo clip, como para que quede registro de lo que se hizo. Bueno, como conclusión, hablamos de este motor de la decisión del comité multidisciplinario. El diagnóstico y tratamiento de las lesiones B3 ha evolucionado gracias a las mejoras en las imágenes y a un muestreo por imagen más adecuado. Es fundamental el manejo, con especial énfasis en la correlación anátomo-radiológica, la opinión del patólogo, que debe confirmar la naturaleza de la lesión B3 informada, su concordancia con los hallazgos imagenológicos y, en algunos casos, la confirmación con marcadores de inmunohistoquímica. Y otra cosa, y no menos importante, es la comunicación adecuada con el paciente, lo cual es esencial para la toma de decisiones compartidas en el manejo de este tipo de lesiones. Bueno, gracias. Espero que se me haya entendido. Sí, yo quiero hacer dos acotaciones. Sí. Siempre que hacemos una punción de micros o de una distorsión por mamo, le vamos a dejar el clip, por más de que queden micros residuales. Para las suros terapéuticas, todavía acá en Argentina mucho no se está usando, solo creo que en 1 o 2 centros en Buenos Aires, y acá en Córdoba creo que nadie todavía lo está haciendo, las obras sociales no lo cubren, prefieren pagar una cirugía antes que las suros. Este tipo. Y se hace con una aguja de 7 gauge, no son las agujas que tenemos nosotros, son agujas bien gruesas. Exacto. Y se saca, se hace toda una primera vuelta de la lesión, con todo eso que vos dijiste, y ese material se coloca en un frasco y después se hace otra segunda vuelta en toda la periferia de donde vos sacaste la lesión, como para probar que los márgenes están libres. Y se pone toda la muestra en otro frasco. Exacto. Y otra Eso sería cosa, la exéresis. sí, que sería terapéutica. Y otra cosa, si tienen ganas de ver un caso de una paciente con una lesión esclerosante compleja que se está por operar en estos días, no sé si la semana que viene, Arrarás Florencia, viene de otra institución con una mamografía, con un BIRAT5, la vimos por eco, la punzamos por eco no se define mucho la lesión, pero por mamo sí. Le hicimos rezo todo y nos da una lesión esclerosante compleja. Ella hace interconsulta en Buenos Aires porque la lesión es muy grande y para hacer el tratamiento
de toda la lesión, su mama es muy pequeña, por lo cual iría casi a una mastectomía. Entonces hace un interconsulta en Buenos Aires, se hace una rebiopsia con suros en otro lugar y el resultado fue el mismo. Si la quieren ver, ahora creo que la semana que viene la vamos a marcar, no sé si le vamos a poner 2 arpones, uno en cada extremo, como para que el mastólogo sepa más o menos La extensión. la extensión que tiene, porque por eco no se puede ver bien. Y bueno, después les cuento que para ver si viene otra cosa o no, si es solo esa, digamos, esa patología. Exacto. Arrarás, Florencia, está bueno, está interesante para que lo vean. De 10, Berito. Tenés razón, me olvidé de poner las fotos. Lo tendría que haber agregado así. Quedaba justo un ejemplo del sanatorio. Es un ejemplo bien típico. Sí. Bueno, Oli, eso. No sé si alguien quiere aportar algo yo tengo más. una duda. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, Fem, dime. Ah, sí. Va, Che,